¿Qué tal estáis, franjiverdes? Lo primero os pido disculpas por esta irregularidad que está habiendo en el canal en cuanto a la subida de vídeos, aunque ahora en principio va a volver un poco la normalidad y por eso comenzamos con esta previa, en este caso del Elche Oviedo, que creo que puede ser semejante en cuanto a la narrativa a lo que hablábamos del Elche Levante, porque vuelve otro recién ascendido al Martínez Valero, en este caso otro igual, frente al que yo que diría que el equipo de Sarabia será favorito para mantener su invicto, para lograr la segunda victoria, por el hecho simple, además de ser local, de que pues ha empezado en este caso el equipo de Veljko Paunovic con peores sensaciones, también peores puntos, solo 3, que el de Sarabia. Más allá de todo eso, consagrar las buenas sensaciones, los empates fuera de casa en este caso con el Sevilla, vamos a ver un poco más, por supuesto, del Real Oviedo con una tertulia ya habitual, con un experto en este caso del conjunto ovetense como es Javier Arias. Pues ya estamos aquí con Javier Arias, que tenéis su canal de YouTube dedicado al Real Oviedo en la descripción, Aliados TV, y muchas gracias, Javier, por pasarte en este caso para la previa del Hecho Oviedo. Nada, es un placer poder estar en este canal y muchas gracias por la invitación. El placer es mío, ya lo sabes, Javier. Y la primera pregunta va a ser súper general, evidentemente. Son dos equipos que ya se conocen, tienen la condición de recién ascendidos, pero ¿cómo le ha ido estas primeras jornadas al conjunto betense? Bueno, el Real Oviedo empezaba la temporada con un calendario bastante complicado, sobre todo siendo un equipo recién ascendido, Villarreal, Madrid, y la primera victoria llegaba ante la Real Sociedad en un partido bastante bueno del equipo Carballón. Las sensaciones hasta el momento pues no eran del todo malas porque bueno, se podía entender esa derrota ante el Villarreal, ante el Madrid, porque al final son equipos top, ¿no? Pero claro, ha sido un poco un golpe duro el tema de perder ante el Getafe y sobre todo cómo pierdes, porque bueno, puedes perder, sabes a qué juega el Getafe, ¿no? Sobre todo después de tanto tiempo sin jugar con este equipo y viendo cómo es Bordalás, pues es muy fácil, ¿no? Caer en ese juego de muchas interrupciones, juego muy duro, pero claro, las formas no fueron nada buenas, un Oviedo que en ataque no propuso apenas, un fútbol muy, muy pobre y yo creo que eso sobre todo fue la decepción más allá del resultado. Sí, es un poco la bienvenida a Primera División, enfrentarte al Getafe de Bordalás Sí. encima en el Coliseo, vamos. Ahí ya todos los equipos pasan por ahí y menuda bienvenida. Como decía, ya ambos equipos se conocen, sabemos cómo ascendió el Oviedo, de Veljko Paunovic, sobre todo yo creo que competitividad, solidez, igual haciéndose más fuerte a través de la portería cero que luego con los goles, que lógicamente hicieron falta. Te iba a preguntar hasta qué punto se ha mantenido esta idea en Primera División y un poco cuáles son las grandes trazas, por decirlo así, a grandes rasgos, cómo juega este Oviedo. Bueno, la clave primero es la solidez defensiva, cosa que en el último partido no permaneció eso, ¿no? Pero sobre todo ser un equipo bastante bien protegido, un Oviedo que prioriza el tema defensivo, sobre todo esa última línea, creo que es una de las grandes virtudes del Oviedo, el saber mantener bastante bien esa línea, bien estructurada, cosa que en el último partido pues no acabó, como dije antes, de cumplir, ¿no? Con ese objetivo y ya luego pues buscar, por ejemplo, a uno de tus hombres claves, que es Hassan, arriba, creo que a día de hoy es uno de los futbolistas más en forma del Real Oviedo, con un desparpajo tremendo y con una capacidad para desbordar brutal. Creo que de hecho puede ser una de las revelaciones de esta liga española, ya no solo del Real Oviedo, sino en Sí, sí. general. Y bueno, eso. Luego, a la hora de presionar, no es un equipo que vaya a morderte arriba, no es un equipo que con balón juega las mil maravillas, cosa que el Elche yo creo que se le da algo mejor el tema de tratar el balón. Sí, posiblemente. Lógicamente el nombre de Heisen Hassan creo que iba a salir en esta previa porque te voy a hacer ahí la pregunta. Luego te pediré un poco más de nombres en general, pero igual es el principal argumento en sí mismo una individualidad en ataque del Oviedo, que estamos viendo que le está costando bastante, que a nivel individual pues tiene a Rondón, alguna cosa en ataque, Ilias Chaira, que quizás baja y demás, pero que es verdad que el único que está brillando y rindiendo es Heisen Hassan, que además tuvo el detalle de que ha marcado el único gol, bueno, ha marcado no, ha sido clave en la jugada del único gol hasta ahora del conjunto betense y que por otra parte, seguro que habéis visto la celebración todos los que estáis viendo el vídeo, pues se enfadó, dijo, ahora me vas a poner de suplente, no sé qué, pero bueno, que más allá de eso, casi que es el único jugador así que está eso, destacando en fase ofensiva. Sí. A ver, hay que tener cuidado porque a veces se puede convertir también en un arma de doble filo, que te aporta mucho, pero luego defensivamente le cuesta. El día del Madrid, por ejemplo, comete un error que tira el partido del Oviedo pues al desagüe por ese error evidente de Hassan, pero sí, lógicamente es el futbolista que a día de hoy pues más en forma está, sobre todo es muy peligroso a la espalda. Yo creo que ahí el Elche tiene que tener especial cuidado, ¿no? A la hora de
proteger esa banda derecha, que es por donde juega Hassan. Es un lateral de banda puro, un futbolista efervescente, ¿no? Muy explosivo y sí, ahora mismo, pues como está diciendo, eres el jugador más en forma de la plantilla del Real Oviedo. Otros nombres así a destacar en el ataque, al menos era Ilia Chaira, pero creo que no va a estar para este encuentro. Y el Real Oviedo está teniendo un problema con el gol y es uno de sus debes, ¿no? Solo lleva un gol en estas 4 jornadas. La posición de delantero centro pues no acaba de cuajar, ni Rondón. Al final el delantero venezolano se le ve un poco fuera de forma y que ya tiene una edad y que no está para estos trotes, más para el final de las segundas partes. Fede Viñas, que para mí es el delantero que está llamado a ser más importante en el Real Oviedo, no va a poder estar por expulsión. Así que bueno, yo creo que le tocará a Rondón, pero es la posición que yo creo que más dudas deja con la del mediapunta, que es Luka Ilić, otro jugador que llegó este verano, pero que tampoco está cumpliendo con las expectativas. El Real Oviedo básicamente está teniendo un problema, sobre todo a la hora de enlazar con los delanteros, más allá de lo de Hassan, ¿no? Es que tiene que encontrar más mecanismos, ¿no? Para instalarse en campo rival y eso es algo que le está costando bastante. Sí, al final Hassan yo lo comparaba siempre con Dembélé, aunque es verdad que ahora Bruno Guzmán pues ha pegado un salto de nivel, juega delantero y vale Balón de Oro, pero bueno, el Dembélé original, por ejemplo, que vimos en Barcelona, de un jugador que tiene muchísimo desborde, es muy rápido, un regate sensacional, pero que es verdad pues que es desordenado, que luego particularmente no ha tenido tantas cifras en su carrera, pero que es verdad que cuando tienes problemas colectivos, pues te merece la pena arriesgar a la individualidad. Y yo creo que en parte es lo que está haciendo el Oviedo, de cuando te cuesta ser un equipo, como dices, pues con balón propositivo, que puedas colectivamente encontrar las soluciones, entregarte ahí, en este caso, al extremo derecho, que por esa zona, pues no sé si Germán Valera, Pedrosa, los centrales, entiendo que habrá defensa de 5, luego os hablaré de mi 11 que creo que sacará el Elche, pero que lógicamente pues va a ser, al menos en faceta ofensiva, la parte más peligrosa del Oviedo. Me decías tú, ¿te quedas con 2 nombres claros quizá para este partido que tengan que brillar o que creas que lo vas a hacer bien? A mí por lo menos me gusta bastante, por ejemplo, de Aaron Escandilla en portería, pero no sé si lo tienes ahí Bueno, sí, fichado. Aaron Scandell también está siendo fundamental, ¿no? No está concediendo apenas, es verdad que viene de tener un error ante el Getafe, pero bueno, por lo demás está soberbio, bajo palos y está siendo otro de los hombres clave. Y luego yo también nombraría a Den Donker, este pivote que llegó de la Premier, que ya fue el jugador que marcó ese único gol del Real Oviedo y que creo que Y golazo. aporta una consistencia en el centro del campo bastante importante, ¿no? Así que yo también marcaría a Den Donker como una de las piezas claves de este Real Oviedo. Hmm. Entonces, por las sensaciones hasta ahora, por planteamiento ideal, o sea, y demás, entiendo que crees que el Elche puede ser algo favorito y que sobre todo el planteamiento del Oviedo sí que vaya a ser, pues estar un poco más cerrado atrás, aprovechar las espaldas que dejen el equipo de Sarabia, que además el Martínez Valero y ante un teórico igual las va a dejar seguro, y eso, buscar el contragolpe, solidez y transición. Sí, vamos, yo creo que Belko va a apostar por eso, el estar bien protegidito, en ningún momento cometer errores tontos y buscar pues el contragolpe con Hassan y ya vemos quién es el otro extremo que acompaña al extremo francés. Pero bueno, sí, yo espero eso. Sí, que tenemos ahí la duda por Ilias Chaira de la lesión y demás, ahí seguro Sí. que va a haber una incógnita. A ver, yo creo que En va a salir principio, Brecalo, pero creo que sale Brecal, va a salir Brecalo, pero es cierto que en el último partido, por ejemplo, no apareció apenas, a la hora de regatear pues no te aporta lo mismo que Ilia Chaira o Hassan y es verdad que por ese flanco el Real Oviedo cojea un poco si no cuenta con Ilia Chaira. Es pronto también para sacar conclusiones, pero de momento Brecalo no está llamando mucho la atención. sí, un jugador también que si no me equivoco llega con poco rodaje, que ha sido un gran jugador, pero es verdad que es uno de los que tiene que, entre comillas, recuperar. Por ahí también te quería preguntar por el mercado en líneas generales del Real Oviedo, por la plantilla que se ha quedado, cómo de confiante eres en que es suficiente como para lograr la permanencia, porque sí que recordamos, seguro todos a nivel mediático fue importante el tema de Luka Jovic y sabemos pues la circunstancia del Oviedo con el tema de la multipropiedad con Club León, si no me, perdón, con Pachuca, que tienen ahí Sí, con pues bastante hype, por decirlo así, bastante ilusión con el mercado, aunque luego no sé si así si se ha completado tanto, aunque es verdad que por ejemplo el nombre de Docker y demás sí que tiene buena pinta. A ver, lo de Jovic fue un poco varapalo, ¿no? Porque parecía que iba a llegar y a última hora pues el fichaje no se dio. Es cierto que es un mercado con bastantes dudas, un mercado con bastantes interrogantes, porque es cierto que traes a futbolistas que pueden tener cierto caché, pero al final son jugadores que durante las últimas temporadas han sido bastante irregulares. No sé, se me viene a la cabeza Eric Bailey, que este central que estuvo en el Villarreal, pero que
no jugó tanto y que siempre ha tenido lesiones, sobre todo en estos últimos años. Luego también está el tema de Javi López de la Real Sociedad, que no acabó de tener esa continuidad en el equipo vasco. Eh, bueno, así, ¿no? Hay muchos nombres que no han logrado triunfar en sus últimos clubes, que no tienen mala pinta porque son jugadores que tienen calidad. O sea, Eric Bailey es un central que puede tener calidad, ¿no? Pero que luego no han logrado perseverar en sus últimos clubes. Entonces, son apuestas que creo que pueden salir bien, que en el pasado tuvieron temporadas buenas, pero vamos a ver si esa continuidad son capaces de encontrarla, ¿no? En su juego. A ver, Sí, no es me un parece poco... no me parece Nada, mal mercado, pero es verdad que es dudoso, o sea, es difícil mojarte. A ver, yo creo que el Oviedo va a lograr la salvación, porque al final cuentas con jugadores que en los momentos malos yo creo que te pueden sacar del barro, como Hassan, el tener a un portero como Aaron Escandel, que te da una seguridad tremenda y que a mí me ha sorprendido, seguro. porque hay jugadores que cuando dan ese salto de segunda a primera se les nota mucho, ¿no? Y Aaron Escandel es que está mejor que el año pasado y, joder, es que es impresionante el nivel que está dando el guardameta valenciano. Sí, sí, de los porteros revelaciones de este inicio, pese a ese error en el último partido, pero vamos, desde luego, yo Sí. ya era fan de él en segunda y ostras, en primera está siendo un poco, no creo que a ese nivel, porque ha sido una barbaridad, pero lo de Joan García con el español, Leo Román, que lo demuestra Ya. precisamente en el Oviedo, da el salto a primera y vuelve a salir, y por ahí Escandey pues también es uno de los que promete, parece que va a tener trabajo. Y hablando ya en clave individual, último nombre, el de Dani Calvo, no por otra cosa que es ex del Elche, y un poco cómo le está yendo ahí una vez se consagró como titular para el ascenso a primera división y hasta qué punto tiene pinta de que va a seguir teniendo continuidad una vez seguramente pues Eric Bailey entiendo yo que llega para quitarle el puesto. A ver, Dani Calvo es un estandarte aquí en Oviedo, ¿no? Lleva muchas temporadas en el equipo Carballón. Es un jugador que en estos primeros partidos estaba haciendo pareja con David Costas. Lo están haciendo, yo creo que realmente bien, a pesar de que el Oviedo estaba encajando. Yo creo que esos goles que encajaba el Real Oviedo eran más por fallos tontos de otros jugadores y no lo estaban haciendo mal. Yo tengo la duda, ¿eh? Porque a mí David Costas y Dani Calvo, esa pareja, estaba funcionando bastante bien aquí en Oviedo. Es cierto que también han fichado a David Carmó, que creo que va a ser el central titular este fin de semana y yo creo que Eric Bailey no saldrá de inicio, supongo, ¿eh? Sí, sí. Pero es cierto que Dani Calvo para mí apunta a ser titular y yo creo que no lo va a tener fácil ni David Carmo ni Eric Bailey para quitarle el puesto. Y yo creo que están sorprendiendo porque sí, todos sabíamos que eran muy buenos centrales en segunda, pero lo mismo que digo con Aaron Scandell, ¿no? A la hora de dar ese salto a primera división, pues es un salto enorme, vamos. Sí, sí, pero por ahora están rindiendo y vamos, es que fueron absolutos baluartes y en este plan de Paunovic de cerrar de atrás, ser buenos defensores de área, lo son. Luego otra cosa, particularmente Sí. con Dani Calvo, está la duda de, pues si te expones más en otro estilo, pero vamos, ya demostró de hecho en primera con el Che Dani Calvo que en este plan concretamente puede funcionar. Y más allá de eso, pues lo último, el entrenador serbio, Paunovic, hasta qué punto sigue habiendo la confianza, cómo optimismo hay, ni mucho menos creo que haya sonado ya la destitución, vamos, es súper pronto, No, pero un poco ni sensaciones que broma. hay en este caso, claro, claro, un poco las sensaciones con el entrenador, que habiendo llegado bastante avanzada la temporada, logró el ascenso a segunda, no sé si incluso sin perder, ahí ya me pillas, pero por lo menos con pocas derrotas o... Perdimos en el playoff, pero en Liga no habíamos Bueno, sí, perdido. exacto, y En entiendo playoff sí que... contra el Almería, pero ya está, creo. Creo que había sido contra Almería, pero ya está, vamos. Sí, Sí, y... vamos, con Paunovic hay confianza plena. Solo faltaba, ¿no? Que después de 24 años el entrenador que te sube a primera, Total, ahora no se confía en él, pero no sé, con tan pocos partidos jugados. A ver, es cierto, bueno, lo que comentaba antes, que yo creo que el debe del Oviedo sobre todo está con pelota, ¿no? Que le está faltando mucho y que creo que Belko, sobre todo en las primeras jornadas, se dio cuenta de que no puede jugar a lo de segunda. Que lo de segunda era que tu fútbol se basaba sobre todo en lo defensivo y luego que jugadores que en segunda eran diferenciales, pues marcasen esa diferencia. Aquí en primera ya no te vale con eso, no vale con que Hassan se vaya una vez porque no te va a solucionar el partido, porque el Real Oviedo necesita pues, mucho más en su fútbol a nivel coral, porque si no, no le va a dar. Ahí yo creo que es donde Belko Paunovic tiene que insistir y trabajar, ¿no? En el tema con pelota. Y yo si fuese el Elche, si fuese del Sarabia, lo tendría muy claro a la hora de ir a presionar. El Real Oviedo está teniendo problemas a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Y vamos, yo lo tendría clarísimo, el tema de ir a presionar arriba al Oviedo. sí, que tiene ahí dificultades. También conocemos Sí, otra cosa de Dani Calvo, que no es especialmente bueno con balón y que el equipo claro. colectivamente, pues no es tampoco el que luce por ahí. También supo que habrá bastante pelotazo. No sé si buscando arriba a Rondón, que por lo que has dicho de que Sí, parece que va a sí. ser Claro, titular, sí, a la hora que por no haber mucho de más. descargar balones, no para aportar.
Ujú. Exactamente, ahí veremos el duelo en este caso con posiblemente los tres defensas. Y ya última pregunta, fuera del fútbol, socialmente lo has dicho, después de 24 años estando fuera de primera división, supongo que tú 24 años no tienes, no habrá vivido nunca, uno ha vivido en primera división. ¿Cómo se está viviendo desde el punto de vista del aficionado, del periodista, de todos, este regreso que más allá de cómo caiga la temporada, ostras, se tiene que recordar por lo importante y por lo que se ha tenido que sufrir hasta el regreso a la máxima categoría? Sí, se puede respirar esa ilusión en la ciudad. En las primeras jornadas o antes de ese primer partido ante el Madrid, no te lo creías, ¿no? Claro. Pensabas que seguías como en un sueño. Por fin se cumplió, pero claro, ahora está el objetivo, ¿no? De que tienes que lograr la salvación, que está muy bien tener esa ilusión, pero hay que ser realistas. Pero sí, se respira un clima muy positivo aquí en Oviedo y de momento el ambiente es bueno, aunque el Oviedo haya perdido 3 partidos, no se respira ese ambiente de crispación. Hay confianza en el equipo, aunque es cierto que, bueno, en algunos partidos ya empieza a haber ese run run, en alguna ocasión, sobre todo con algún fichaje en concreto. Sí, que lógicamente una vez empieza el balón todos somos exigentes, todos queremos, Sí. pero bueno, hay que tenerlo claro, por supuesto, que siempre que nos salga una temporada hiperdramática, que ya sería mala suerte, rollo Valladolid, el Elche del Centenario, que también es imposible disfrutar, pues por lo menos el hecho de estar en primera, todo lo que significa, pues hay que disfrutarlo. Como yo he disfrutado esta charla con Javier, muchas gracias otra vez por pasarte, a mí por lo menos me ha convencido bastante, aunque sí que me quedo con la idea de que el Elche posiblemente vaya a ser el favorito, no sé si te atreves tú con una porra. Porra. eh, Voy a decir. Es que me duele, pero creo que va a ganar el Elche 2-1. 2-1 gana el Elche. Vale. Sí que te atreves, mantenemos el favoritismo. Así que con esto cerramos, ¿no, Javier? Sí, muchas gracias y ha sido un placer poder participar en este canal. Y una vez que sabemos ya cómo es el Oviedo de Belko Paunovic, tenemos que pensar cómo intentará Sarabia sobreponerse a sus virtudes, como decimos, sobre todo defensivas y una defensa sólida atrás. Con ese discurso yo entendería que el técnico vasco optara por un 4-3-3 para tener más balón y demás en vez del 5-3-2 que estamos viendo. Sin embargo, es que me faltan jugadores, me faltan extremos, porque al final Josan aún no ha jugado esta temporada, el bono de Diangana pues ya dijo Sarabia que tenía que ir poco a poco entrando en dinámica, que viene sin rodaje, sin haber hecho pretemporada y demás, y sí que está Germán Valera, pero vamos, creo que por falta de opciones, porque sí que podría hacérselo de Rodri Mendoza en banda, pero bueno, creo que no es lo ideal. Entiendo que seguirá el 5-3-2, que oye, está funcionando. Y con este sistema, pues ya veis la primera novedad, que es en portería la entrada de Iñaki Peña por Matías Dituro. Y yo no estoy seguro que el ex del Barça, bueno, juego cedido por el FC Barcelona, vaya a quitarle la portería en definitiva al argentino. Tampoco creo que sea una decisión, en como lo intuyo yo, por el último mal partido seguramente de Dituro en Sevilla, que no estuvo también como en las primeras jornadas, sino porque viene jornada intersemanal, esto evidentemente condiciona al resto del once y que ahora hablaremos, y creo que habrá rotaciones y que particularmente en la portería también pueda haberlas. Creo que puede ser positivo para Sarabia ya empezar a meter en dinámica a tu segundo portero, que sabemos por cómo le gusta al Vasco gestionar la portería, va a querer tenerlo activo, y frente al Oviedo en un partido en el que a priori eres el más favorito, que para los siguientes, que son Osasuna y Celta, aunque sea este último en casa, creo que es una buena oportunidad, porque además creo que en Pamplona jugaría Dituro teniendo en cuenta que es superior en las jugadas por arriba y que ahí se enfrentará ante Budimir, que es verdad que lo veo, también tirará de bastante centro lateral, pero vamos, yo creo que el partido más óptimo para entrar en rodaje Iñaki Peña será el del Oviedo. Y en la defensa ya veis que también ha puesto por una rotación, en este caso la de Víctor Chust, que creo que a día de hoy seguro forma parte del once titular, al menos con este sistema, y entraría en su posición John Chetauya, que estuvo muy mal, ya lo repasamos frente al Atlético de Madrid, pero que creo que tiene que volver a tener su oportunidad. Por ahora confío un poquito más que en Bambo Diaby, sobre todo porque no ha tenido minutos, vino una lesión y demás, pero bueno, sería la otra opción para ese central derecho. Y también podría, por supuesto, descansar Pedro Vigas, y en este caso creo que en el perfil zurdo entrar Leo Petrot. Como digo, el cambio de John por Chust se explica sobre todo porque luego va a haber jornada intersemanal, va a haber pocos días de recuperación y hay que un poco ir repartiendo minutos, pero además siendo consciente de quién es Sarabia, pues seguro que alguna rotación, si no es en este, será en Pamplona. Deja las míticas arabiadas que yo pues me intento anticipar, aunque esto es verdad que es un triple importante. Para los carriles, por la derecha Álvaro Núñez, la alternativa más viable sería Josan, pero como no ha debutado no creo que sea titular, y por la izquierda
Pedrosa creo que sería una opción a tener en cuenta porque a priori defensivamente será mejor que Germán Malera y para tapar a Jason Hassan, que ya hemos hablado de lo importante que es en la parte ofensiva del Real Oviedo, creo que podría ser más interesante, pero es verdad que llega algo tocado del último partido, por lo menos se ha perdido un par de entrenamientos durante la semana, no sabemos si va a ser baja o no, en principio va a poder jugar, pero de titular no creo que arriesgue Sarabia, además, como decíamos antes, del poco tiempo que va a tener descanso entre partidos, Germán Valera se perdió el último, pero no iba a tener ningún problema, entonces ha puesto por su titularidad de, recordemos, uno de los mejores jugadores seguramente en este inicio liguero. Y por otra parte, por delante estará el que creo que va a ser el centro del campo más titular de esta temporada en el Elche, al menos en partido en lo que el equipo de Sarabia vaya a ser protagonista, que es Aguado de pivote, regresando, Martín Neto como interior, con un perfil más ofensivo que Febas, pero en su posición. Creo que Febas pues tiene esa virtud más defensiva, ganador de duelos y demás, pero que con balón el portugués es mejor y me está gustando y creo que se asentará definitivamente y este sería su primer partido de titular y tendría ganas de verlo, la verdad. Y luego Rodri Mendoza, que va a ser el mediapunta casi seguro y que luego se irá pues a Mundial Sub-20, que es durante esos 3-4 partidos que se perderá, pues impedirá ver este centro del campo que, como digo, creo que será el titular, aunque solo lo puede ser en el corto plazo en el siguiente partido. En la delantera, pues la doble punta, en este caso la formarán los mismos que lo hicieron en Sevilla. Por un lado Rafa Mir, que es el jugador más inspirado de cara a puerta y que sería raro que rotara al menos en el corto plazo, hay que mantener su punto de inspiración. Y por otra parte, André da Silva, que es verdad que yo creo que en condiciones normales pondría a Álvaro Rodríguez, sin embargo fue suplente en Sevilla porque no pudo entrenar durante toda la semana, o sea, un par de días que no pudo entrenar durante la semana. Y ha pasado lo mismo durante esta, o sea que entiendo que ahí Sarabia con los pocos partidos, los pocos días para los siguientes partidos que hay por delante, no forzará al uruguayo y a Andrés Silva, que además de marcar su primer gol y ser yo creo que potencialmente el mejor delantero para el corto plazo de este Elche y es importante ir enchufándolo, también puede lucir especialmente, creo que cuando no se le va a pedir pues demasiada zancada atacar los espacios, sino en los espacios reducidos que vaya a dejar el Oviedo, seguramente vaya a tener bastante presencia en el área contraria y ahí puede marcar su colmillo y, como digo, sus condiciones que están ahí. Ya sabemos el delantero que es, veremos si lo consigue demostrar en Elche. Es un buen momento para que termine de entrar en rodaje. Y llegamos ya al momento de los pronósticos. Por una parte, yo coincido con Javier Aznar en el sentido de que creo que va a ganar el Elche, que va a sacar los 3 puntos, que va a demostrar que por ahora es mejor equipo que el Oviedo. En este caso, mi resultado será un 2-0. Y por otra parte, con el MVP, creo que será Martín Neto, que va a ser su día. Ya os he dicho antes que tengo ganas de verlo y por eso igual un poco me condiciona el MVP, pero de verdad creo que va a tener un buen estreno como titular en el Martínez Valero y que es un buen escenario para él lucir ante un equipo, como digo, que en principio se va a cerrar bastante atrás y que en este contexto el centrocampista más ofensivo que tiene el Elche para el interior, para la base de la jugada, recordará, ¿por qué no?, a los mejores momentos de Nico Castro. Y hasta aquí el vídeo, como he dicho al principio, entraremos en mayor regularidad en el canal y os animo a dejar en los comentarios vuestro feedback, tanto del partido como de lo que son los vídeos como tal, que acepto todo tipo de recomendaciones, como vuestra porra, particularmente para este Elche Oviedo. Y además, ya que estáis, pues me dejáis vuestro like, vuestra suscripción si no lo estáis, seguidme en redes, @davillar_, y nos vemos en el próximo vídeo.